Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Girón. Soy estudiante de la Universidad de San Pedro Sula. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Agronómica Administrativa. Y el día de hoy voy a exponer un poco de lo que son las técnicas de expresión oral. Vamos a hablar un poco de lo que sería la mesa redonda, el debate, el foro y además también vamos a hablar un poco de lo que es la entrevista. Y como introducción, como lo mencioné anteriormente, las técnicas de expresión oral es el tema en el que vamos a abordar principalmente. Y el estudio de estas técnicas, bueno, como sabemos, la expresión oral es la que más se utiliza comúnmente, por decirlo así, en el ámbito académico es muy utilizado, también en el periodismo, también en la en el ámbito social es muy utilizado lo que son estas técnicas para la comunicación más precisa, más breve y más efectiva. Aunque todas estas dinámicas comparten un uso similar, como sabemos, el canal de comunicación es la lengua oral. Estas poseen algunas diferencias y, y en este tema yo voy a hablar un poco de lo que es cada una de estas para dar con lo que son las diferencias entre cada una. Como sabemos, algunas son utilizadas con un fin de recopilar información, otras para saber los puntos de vista de cada quien, entre otras. Vamos a empezar con la mesa redonda. La mesa redonda es una dinámica de comunicación colectiva en la que un grupo de especialistas o expertos expone los puntos de vista de cada quien sobre un tema en específico. Eh, Esto generando alguna polémica distinta entre cada quien, eh, ofreciendo el punto de vista de cada uno de los especialistas pues, o expertos en el tema. ¿Cuál es la dinámica de esta? Bueno, se caracteriza por la ausencia de jerarquías entre los expositores, simbolizado en forma redonda, por eso, por eso el nombre de mesa redonda. El tono de exposición y complementariedad, evitando la confrontación directa. Esto también eh, necesita unos componentes clave para tener una comunicación más efectiva en lo que es la mesa redonda. Y vamos a empezar por el moderador. El moderador es el que introduce el tema a debatirse o, por decirlo así, el tema en el que los expositores van a dar su punto de vista en lo que es la mesa redonda. El moderador es el que empieza hablando sobre el tema y dejando abierto el espacio para que los demás expositores defiendan su punto de vista. Asigna y controla también los tiempos de intervención entre las partes que están exponiendo. Los expositores, estos son los especialistas o expertos que aportan información técnica, la información técnica, científica y empírica basada en su área. Como sabemos, la mayoría de personas poseemos o poseen algunos, en el caso de los expertos, poseen diferentes experiencias, diferentes conocimientos y este es el objetivo de la mesa redonda, de que todos den su punto de vista para llegar a al final a un acuerdo entre todos. Y la audiencia, que es la que mantiene su rol pasivo durante la ponencia, que es la exposición, y un rol activo en en la sección final de preguntas y respuestas, que aquí más que todo ya es para dar una determinación del objetivo de la mesa redonda. Continuamos con el debate. El debate es una técnica de discusión formal y competitiva entre dos personas o dos grupos de personas, aunque pueden ser más grupos de personas todavía, dependiendo de la cantidad de temas a debatirse. Eh, Su objetivo no es el consenso, sino que la
persuasión del jurado o la audiencia mediante el uso de la argumentación lógica de cada una de las partes a exponer. La dinámica de esto es que es una estructura rígida que divide el tema en dos partes, que serían la parte afirmativa y la negativa, que es la que defiende y la que ataca el tema a debatir. Sí, pero siempre utilizando lo que son argumentos lógicos para una exposición mejor. Los componentes claves del debate son el moderador o árbitro, que es el que conduce la palabra o el que da inicio a lo que es el debate, y vigila el cumplimiento estricto del tiempo de cada una de las partes, y también este es el que se asegura de que el respeto sea mutuo entre todos los participantes. Los debatientes, que esto se divide en dos bandos, que es el bando afirmativo, que es el que en todo caso defiende el tema, y el negativo, que es el que ataca el tema. Todos estos defienden las tesis o la información de cada tema, buscando más que todo ganar, dependiendo si es afirmativo o negativo. Lo que buscan ellos es defender la parte o el punto de vista de ellos. También está el juez o jurado, que en todo caso puede ser también el mismo moderador o árbitro el que evalúa el desempeño de argumento de ambos bandos para determinar un ganador. En este caso puede ser un ganador de la parte negativa o de la parte afirmativa. Continuando con el foro. El foro es una técnica de expresión oral informal y democrática cuya oposición es la libre discusión de un tema entre grupos numerosos de personas. Ya en esta parte el moderador se dirige a una asamblea o un público en general, donde todos dan su punto de vista, todos tienen una libre discusión acerca del tema, y esto es lo que le da una diferencia a las otras técnicas de expresión oral. Y esto es lo que se utiliza mayormente entre públicos más numerosos para obtener mejores resultados. Y la dinámica, como lo dije, suele realizarse como actividad complementaria tras la presentación de un tema en una conferencia, y pidiendo las partes o la participación de todas las partes que están presentes. En este caso sería el público. Los componentes claves, como lo mencioné anteriormente, es el moderador, que es el que coordina la intervención de todos, estimula la participación y también el respeto. Y la asamblea o público, que son los que se encargan de debatir o de darle sentido a lo que sería el foro. Por último, la entrevista. La entrevista es un medio muy utilizado mayormente por los periodistas, como lo podemos ver en los canales de comunicación. Es muy utilizada lo que es la entrevista. La entrevista es una técnica de comunicación que es bidireccional y dirigida a una persona o a un grupo de personas, pero mayormente es dirigida solo a una persona, donde que consiste en un diálogo planificado entre dos actores, que sería el entrevistador y el entrevistado, que la finalidad de la entrevista es obtener información especializada, testimonios y opiniones de perfiles y entre otras informaciones que en este caso el entrevistador quiere saber del entrevistado. La dinámica consiste en una estructura de pregunta-respuesta, donde el entrevistador plantea o planifica una serie de preguntas para el entrevistado, que es la persona que le va a responder todas las preguntas o interrogantes planteadas en la entrevista. Y como conclusión,
vamos a dar que las técnicas de comunicación son muy importantes en nuestro día a día. Como sabemos, siempre ocupamos defender algún tema, necesitamos llegar a algún acuerdo o obtener información de diferentes formas. Y además de esto, sabemos que las técnicas de expresión oral son las más utilizadas por nosotros los humanos, ya que eso es la más efectiva. Eh, y, y mencionando todas las que anteriormente estuve hablando, podemos ver que todas tienen una diferencia muy notable, lo que lo que lleva lo que lleva al lo que lleva a todo el proceso diferente y lleva a diferentes resultados, por decirlo así, como lo es el debate, el foro, la entrevista y también la mesa redonda. Como estuvimos hablando, la mesa redonda, para empezar, eh, se caracteriza por la participación de expertos o especialistas en un tema que dan su punto de vista. El debate es entre dos personas o también entre grupos de personas se dirigen a atacar o defender un tema en específico. El foro ya es una forma ya más abierta donde pueden participar toda la asamblea para dar su punto de vista sobre el tema. Y por último la entrevista, que esta solo tiene dos partes, por decirlo así, que es el entrevistador y el entrevistado, donde su finalidad es poder conseguir o recopilar información para múltiples usos. Y esto sería todo sobre mi exposición. Muchas gracias por su tiempo.